Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Mario Araya. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder conducir este webinar de Latam BIF en conjunto con Solasi y con la empresa Terumo que nos ha apoyado en esta actividad educacional. Les recuerdo que Latam BIF es una organización creada por médicos de Latinoamérica desde Solasi, que tiene como objetivo difundir y hacer educación sobre este tema en particular, que son las bifurcaciones coronarias, para una mejor atención de nuestros pacientes a nivel latinoamericano. Y vamos a tocar el tema en este webinar, específicamente el tema de la lesión de bifurcación en infarto o al miocardio. Es un tema interesante, es un tema en que no hay mucho consenso aún de cómo abordarlas, y para esto tenemos una conferencia, dos casos clínicos y un panel de lujo a quien quiero presentar. Vamos a trabajar este webinar con colegas de Brasil. Está el doctor Evandro Martins y el doctor Ricardo Costa, presidente de la Sociedad Brasilera. Vamos a estar también con colegas de Argentina. Está el doctor Leandro Lazabe y el doctor Lucio Padilla, que está terminando una urgencia en su hospital. Doctores de México, el doctor Neiser Morales, experto en técnicas complejas en bifurcaciones y CTO, y desde Colombia nos van a acompañar Carlos Uribe y Mauricio Zúñiga. Carlos Uribe, nuestro actual presidente de la TAMBIF, que además de ser panelista nos van a mostrar los casos. Así que estoy muy grato de estar acá con ustedes y quiero partir digamos, presentando a nuestro conferencista. Él es parte de la TAMBIF, del Steering Committee de la TAMBIF. Él ha trabajado muy duro en el registro de la TAMBIF y le quiero agradecer que va a dar la conferencia sobre tácticas para la angioplastía primaria en el contexto de infarto de bifurcación, al doctor Marcelo Abud. Marcelo trabaja en el Sanatorio San Jerónimo en Santa Fe, Argentina. Así que, Marcelo, te doy la palabra. Bueno, Mario, muchas gracias. Voy compartiendo la pantalla. ¿La ven ahí? Perfecto. Perfecto. Vamos. Bueno, Mario, gracias primero, Mario, por invitarme. Vamos a tratar de andar un poco este camino, de ver cómo abordar estas lesiones complejas en un escenario muy complejo, que son las bifurcaciones coronarias en el infarto. La verdad que cuando me invitó Mario a dar esta charla, yo me puse muy contento, bastante, porque la tuve que revisar en el año 2018. Me sorprendió que en aquel momento la verdad que no había mucha información al respecto, no había puntos de vista de expertos sobre este tópico, siendo que las bifurcaciones son un tema muy en desarrollo en la actualidad. Y cuando lo actualicé me encontré con que la situación es muy similar, ¿no? Todavía no, este tema y este enfoque no está muy desarrollado en la literatura. Así que me propuse tratar de armar un poco el rompecabezas, respondiendo 4 puntos y tratando de entender este problema desde 4 posiciones. Primero, ¿cuál es la influencia de las bifurcaciones en la angioplastia primaria? Particularmente, ¿cuál es el impacto que tiene en el procedimiento y cuál es, por supuesto, el pronóstico de los pacientes? ¿Cuál es la mejor estrategia para tratar estas lesiones en el infarto? Realmente, si hay algunas plataformas que nos pueden dar algunos beneficios en este contexto clínico, y cuál es el mejor esquema antitrombótico para abordar estos pacientes. A punto de partida y solo para guiar la charla, voy a presentar un caso clínico que tuvimos que abordar, que es un señor de 78 años, que es hipertenso, extabaquista, con fibrilación auricular crónica, que ingresó al instituto por un infarto anterior en Quilipiquimbalá. Él estaba medicado con aspirina, carvedilol, rosuvastatina, enalapril y rivaroxaban de 20 miligramos. Y van al laboratorio un poco de leucocitosis por el infarto y las troponinas elevadas. Definitivamente, como intervencionistas en este punto, los aspectos a considerar de rigor, ¿no? El acceso del paciente inmediato a la sala de hemodinamia, la planificación del procedimiento, tanto desde el punto de vista del acceso vascular
como toda la estrategia inicial de abordaje, ya sea que vamos a ir a tratar directamente la arteria culpable, vamos a hacer diagnóstico primero, si vamos a usar o no métodos de asistencia, digamos, de soporte hemodinámico, y por supuesto, un espacio y una discusión en la que los intervencionistas debemos ser parte, que es evaluar el esquema antitrombótico en este grupo de pacientes debido a la complejidad de las intervenciones y la potencial complicación trombótica de la angioplastia que vamos a realizar. Fíjense que aquí describo 10 criterios de pacientes de alto riesgo de sangrado sometidos a una angioplastia coronaria, y nuestro paciente tiene 3 puntos de ellos, que son la anticoagulación crónica, la edad y el score Precise DAP mayor a 25 puntos. Entonces, en el manejo inicial tenemos por un lado la emergencia médica, la emergencia trombótica en un paciente con altísimo riesgo de sangrado, y esa es una situación que vamos a tener que balancear. Nosotros hicimos el traslado del paciente, hicimos carga con clopidogrel y accedimos por vía radial con 6 French, heparinizamos a una dosis de 70 unidades por kilo. En este caso hicimos la cinecoronariografía diagnóstica, y lo que vimos fue una lesión significativa en el tronco distal, una estenosis angiográficamente del 50%, y una oclusión en la DA de aspecto agudo, con un ramo diagonal que se llena lento y que se ve que tiene un gran recorrido, ¿no? Un ramo de más de 70 milímetros de longitud. Entonces, entiendo esta situación como un escenario complejo. Tenemos una lesión trombótica en la DA diagonal y tenemos una lesión significativa en el tronco distal. El paciente estaba estable, estaba en Kiribati. Nosotros rotamos el sistema a 7 French por la vía radial y avanzamos con la angioplastia con un catéter guía y 2 cuerdas coronarias, ¿no? La verdad que cuando vamos a hablar un poco del acceso vascular en el paciente con infarto, yo me acordaba un poco de esta imagen de Bart escribiendo en la pizarra, ¿no? 1000 veces para no olvidarse nunca cuál es la mejor forma de abordarlo, y hoy sin duda es el acceso radial. El acceso radial hoy hace a la buena práctica del intervencionismo, siempre que sea posible, por supuesto, porque como muestra este metaanálisis reciente, que incluye al último estudio, el Safari STEMI, con resultados neutros en el estudio individual, la vía radial reduce un 30% la mortalidad por todas las causas en el infarto, el sangrado mayor en un 40% y las complicaciones del acceso en un 60%, sin diferencia en otros eventos trombóticos. Lo que pasa en el registro LATAM-BIF con respecto al infarto es más o menos esto. Tenemos 900 pacientes a la fecha, de los cuales 106 pacientes fueron infartos, representando el 11% de la población, y como podemos ver en nuestro registro, el 82% de los infartos fueron abordados por la vía radial. Este valor de 82%, cuando es puesto en perspectiva y lo comparamos con otras series de infartos en los que se trataron angioplastia, vemos que el uso de la vía radial fue significativamente inferior, incluso en registros relativamente, digamos, recientes. Otra práctica que me parece interesante, que yo realmente la incorporé a mi práctica hace muy poquito, y es la estrategia del catéter universal. En el contexto del infarto, esta estrategia disminuye los tiempos, como muestra este trabajo, y ahora lo vamos a ver, pero realmente es una situación y es una maniobra de trabajo muy efectiva, muy eficiente, porque con un mismo catéter hacemos el diagnóstico y sin rotarlo hacemos el diagnóstico de derecha y de izquierda, y sin rotar el catéter hacemos la angioplastia, ¿no? En esta serie se usó el catéter, el Ikari Left, que es un catéter universal que tiene algunas características muy interesantes. Tiene esta curva en su estructura que realmente se adecúa muy bien
muy bien al ángulo y a la tortuosidad del tronco brachiocefálico. Tiene este segmento en su curva que es largo y que le da soporte. Tiene una punta muy suave que reduce la injuria vascular y en su formato universal permite canular la coronaria derecha, la coronaria izquierda, evitando el intercambio de catéteres. Y fíjense que en un estudio de factibilidad publicado en el año 2007 con 620 pacientes, el 97% por vía radial y pacientes sometidos a cinecoronariografía, que el 70% derivó en angioplastia coronaria, podemos ver que la verdad que la eficacia de la estrategia de catéter universal para hacer la cinecoronariografía y la angioplastia fue muy efectiva. Volviendo al contexto del infarto, y para no perder demasiado tiempo en esto, vemos que la angioplastia primaria abordada con la técnica del catéter universal fue muy efectiva en reducir el tiempo puerta-balón en unos 10 minutos y la radiación y fluoroscopía son otros parámetros muy importantes para nosotros. Siguiendo un poco con el caso, nosotros avanzamos 2 cuerdas a la de A, al diagonal, vemos que se restablece el flujo anterógrado, podemos ver la lesión con compromiso de la de A y del ramo diagonal, y la entendimos como una lesión Medina triple 1. Nosotros optamos por predilatar con técnica de kissing balón, en tanto en la de A como en el diagonal, y este fue el resultado inicial. Entonces, para empezar a navegar la serie de interrogantes que yo planteé al principio, la primera es cuál sería el impacto de las bifurcaciones en el paciente con infarto. A mí se me ocurrió plantearme este asunto desde el escenario complejo, principalmente porque estamos en un contexto donde muchas variables se conjugan en un mismo caso para promover eventos o complicaciones trombóticas de la angioplastia que acabamos de realizar. Tanto el infarto sabemos que es un predictor de trombosis intra-stent en 5 veces aproximadamente. Las bifurcaciones complejas, principalmente cuando involucran 2 stents, elevan el riesgo de trombosis en 5 a 10 veces. Y por supuesto, cuanto más complejo es el procedimiento en términos de longitud de stent implantado, de número de stents implantados y de stents solapados, mayor es el riesgo, y todo junto esto hace de la angioplastia la bifurcación, como ya vamos a ver, resultados muy complejos. Estos son los temas que vamos a abordar, un poco la epidemiología y la visión global del impacto de las bifurcaciones en el infarto y cuáles son las estrategias más importantes. Con respecto a la prevalencia, vemos que la angioplastia a bifurcaciones en el infarto es muy similar a la población global. Es entre el 10 y el 23% según las series, y en la serie de nuestro registro LATAM-BIF, como ya mencionamos, fue del 11,4%. Las características basales de los pacientes son similares independientemente de que esté o no comprometida una bifurcación, y por supuesto lo que nos muestra el registro LATAM-BIF es que la población de infartos es una población especial, ¿no? Son pacientes más jóvenes, si bien tienen menor carga de factores de riesgo, tienen mayor tasa de tabaquismo, tienen menor fracción de eyección y tienen una mayor prevalencia de enfermedad de múltiples vasos. Ahora bien, cuando vemos algunas características generales del procedimiento, vemos que la antiagregación que usamos tanto en el infarto como en otros escenarios clínicos fue similar entre ambos grupos. Ya mencionamos que el acceso radial fue similar en ambos grupos. El frenchaje fue menor en general, se usó predominantemente 6 French en el infarto, y la tasa de utilización del soporte hemodinámico fue mayor. Sin embargo, y a pesar de esas diferencias en la población, que son propias de la población del infarto, la filosofía del tratamiento de las bifurcaciones fue similar en ambos grupos, como ya lo vamos a revisar con más detalle. La localización de la lesión en bifurcación en el infarto, el predominio fue la descendente anterior en el 55 al 80% de los casos, en segundo orden la circunfleja y en tercero la coronaria derecha.
El tronco está descrito en 3% de los casos, en la mayoría de las series. En el registro LATAM-BIF, el 11% de los infartos fueron angioplastias al tronco. Eso así se vio. Y este dato que se aporta, es decir, qué segmento del vaso está comprometido. Mayormente está comprometido los segmentos proximales en la DA y en la circunfleja, y bueno, el segmento distal en la derecha por por su conformación anatómica. Con respecto a la clasificación de Medina, vemos que más del 50% de las bifurcaciones que vamos a abordar en el infarto son verdaderas, y esto es cierto a predominio de las lesiones Medina triple 1. En el registro LATAM-BIF, el 47% de las lesiones en el infarto fueron Medina triple 1. Con respecto al resultado angiográfico, lo que podemos resumir es que el éxito angiográfico en angioplastias a bifurcaciones es comparable al resultado de la angioplastia a lesiones no bifurcadas en el infarto. En estos registros y estos resultados se lograron con más del 90% con la técnica del stent provisional. Y como se puede ver, el éxito en la rama principal reportado es mayor al 90%, y el éxito en la rama lateral es aproximadamente el 90%, lo cual es un resultado más que aceptable en este contexto. Con respecto a la trombosis intrastent en el infarto, vemos que las tasas tanto de trombosis el stent, tanto en las bifurcaciones como en lesiones no bifurcadas, es muy similar, salvo en este registro, que es un registro australiano, donde vieron que en las lesiones en bifurcación el 9.3% de los casos tuvo una trombosis intrastent. Llamativamente, todos los casos que reportan en esta serie fueron tratados con la técnica del stent provisional, y francamente los autores al menos no descubrieron cuál fue la causa de una tasa tan elevada. Cuando analizamos digamos, la temporalidad del evento, vemos que la trombosis del stent subaguda, es decir, entre las primeras 24 horas y los 30 días del implante del stent, fue la trombosis predominante, y llamativamente todos los casos reportados de trombosis intrastent se encontraban bajo la doble antiagregación plaquetaria. Con respecto al pronóstico del paciente con infarto a quien se le trató una bifurcación, comparado al paciente con infarto a quien se le trató una lesión no bifurcada, vemos que tanto la mortalidad como los MACE a 5 años es similar en ambos grupos, pudiendo concluir de todo lo que hemos hablado que el pronóstico del paciente con infarto parecería ser independiente del compromiso de una bifurcación coronaria. Con respecto a la estrategia del tratamiento, realmente es una pregunta difícil de responder por varias razones. Primero, la evidencia escasea, son estos dos trabajos los únicos que compararon el abordaje con stent provisional contra técnica de 2 stents. Este es un subanálisis del registro COVID-2 y este es un subanálisis del DK Crash 2, que si bien es un estudio randomizado, este es un análisis que no está preespecificado y solamente hay 30 pacientes por rama. Entonces, las limitaciones para entenderlo a esto desde la evidencia son que hablamos de registros observacionales, hay escaso número de pacientes en las series, no se reportan datos sobre el infarto porque son registros de bifurcaciones. En general, y esto pasó en el COVID-2, las anatomías que requirieron 2 stents fueron más complejas, y aunque se trataron de emparejar con métodos estadísticos, eso siempre es insuficiente, o al menos por lo general. Se utilizó mayormente stent de primera generación, y son técnicas que, si bien se hicieron hace mucho tiempo y realmente no contaban con los métodos de optimización y la sistemática que hoy tienen y que hoy se han incorporado a nuestra práctica para mejorar los resultados, como por ejemplo POT. El porcentaje de kissing balón fue muy bajo, en 30%, así que bueno, la verdad que eso también puede condicionar los resultados. ¿Qué se vio? Que la técnica del stent provisional fue superior. Los pacientes a los que se les implantaron 2 stents
y esto fue en forma sistemática, tuvieron mayor riesgo de MACE, de revascularización de la lesión culpable y de trombosis del stent. Así que basado en esto, y al igual que en un escenario de pacientes sin infarto, uno consideraría la técnica del stent provisional, siempre que sea posible, como la técnica de elección. ¿Qué pasó en LATAM-BIF? En LATAM-BIF vimos que en pacientes con infarto se seleccionó la técnica del stent provisional en el 76.4% de los casos como estrategia inicial. Un 11% requirió un bailout stent y en el 89% de los casos se pudo finalizar el stent provisional en forma exitosa. Aquí dejo descrita todas las técnicas de optimización que se hicieron en el caso. Vemos que en más del 90% de los casos se usó el POT. Y con respecto a la población que requirió bailout, en el 33% fue por un shifting de carina, en el 12% porque se disecó la rama lateral, la rama lateral se ocluyó en el 20% de los casos y hubo lesión severa residual, y esto fue lo más frecuente, en el 44%. La técnica que se utilizó para el tratamiento predominantemente en este contexto fue el TAP. Y en el 23% restante, que se utilizaron técnicas de 2 stents, predomina la técnica de mini crash y stent culot, y se utilizó el kissing final y POT en el 72 y 88% de los casos respectivamente. Con respecto a los desenlaces en este registro, vemos como la población de pacientes con infarto, a quienes se le trató, por supuesto, una bifurcación, tuvo un 6.6% de mortalidad intrahospitalaria, tuvo un 1.9% de infarto sin elevación del ST, 3.1% de trombosis del stent, 3.1% que requirieron revascularización de emergencia y un 2% de pacientes con sangrado mayor. Fíjense cómo los eventos fueron superiores, por supuesto, a la población. Y yo sé que a la población con no infarto, y sé que estamos comparando acá peras con manzanas, no es lo mismo, pero nos permite enfatizar esto en que si bien uno tiene que abordar las bifurcaciones coronarias en el contexto del infarto, creo yo, siguiendo los mismos lineamientos de trabajo, en el infarto en general, ¿no? Siguiendo los mismos lineamientos que en escenarios más estables, es muy importante que también en este contexto donde muchas veces los tiempos apremian y bueno, realmente tratemos de trabajar, aunque sea muy complejo, para lograr el mejor resultado que sea posible. Nosotros siempre tratamos de enhebrar la rama lateral, particularmente si la lesión es significativa. Priorizamos el stent provisional siempre que sea posible, pero si vamos a usar 2 técnicas con 2 stents, la idea es minimizar el overlapping, respetar el paso a paso de la técnica que vamos a seleccionar, no saltearnos pasos para ahorrar tiempo, porque eso puede generar mala posición de los stents y un resultado inapropiado. Y si se va a hacer una angioplastia compleja, yo considero que el IVUS es una herramienta extremadamente favorable para mejorar el resultado siempre que sea posible y que esté a disposición. Siguiendo con el caso, nosotros hicimos IVUS, vemos que el lecho distal de la DA está aceptable, el ostium del ramo diagonal vemos una carga de placa significativa, en el segmento proximal de la bifurcación de la DA vemos mucha carga de placa también, y en el tronco vimos una lesión severa por área luminal mínima de 5.4. Nosotros nos inclinamos entonces a tratar el ramo diagonal con un stent. Nosotros pusimos un stent, en este caso Ultimaster 2.518 en el ramo diagonal, y nos motivamos a hacer una técnica de 2 stents porque el paciente tenía una gran carga de placa tanto en la DA como en el diagonal y todo el segmento de la bifurcación. Esto se sabe que es un predictor de oclusión de la rama lateral en el stent provisional, y en este caso, para disminuir el overlapping, optamos por esta técnica de nano crash asistido por la maniobra de stent pullback para protruir la menor cantidad de stents
posible sobre la arteria descendente anterior. La verdad que el resultado fue positivo. Después pusimos un stent 324 en la DA. Ahí vemos el resultado del segmento de la bifurcación. Hicimos kissing y después terminamos la bifurcación del tronco ADA. En este contexto lo hicimos muy simple. Pusimos un stent 3528 de Ultimaster también y optimizamos el resultado con un POT con balón 5.0. En este caso no recruzamos el tronco y este fue el resultado final del caso, ¿no? Y para ir finalizando la discusión, plantear en este tipo de pacientes, recuerdo que es un paciente con alto riesgo de sangrado, anticoagulado crónico por fibrilación auricular, a quien tratamos una lesión muy compleja, ¿cuál sería el esquema antiagregante más adecuado? Volviendo al mismo razonamiento que hacíamos recién, nuestro paciente está con un triple esquema antitrombótico con aspirina, clopidogrel y rivaroxaban. Con respecto a la antiagregación, en los pacientes a quienes se le trató una bifurcación coronaria, al menos específicamente orientado a esta población, contamos con este registro del IBC, que es el registro P2 Vito, que lo conduce el doctor Marcos Imarino. Ellos tienen 5.000 pacientes incorporados, es un registro observacional prospectivo, y a los fines de este trabajo dividieron a la población tratados a quienes se le trató una bifurcación coronaria en 3 grupos. Aquellos que recibieron antiagregación por menos de 6 meses, aquellos que la recibieron por 6 a 12 meses y aquellos pacientes que la recibieron en forma, digamos, más estándar por más de un año. Los pacientes se evaluó los MACE en términos de mortalidad por todas las causas, infarto, la revascularización del vaso diana y el accidente cerebrovascular. Lo que se vio que el esquema abreviado de menos de 6 meses se asoció a una mayor tasa de MACE comparado a los otros 2 esquemas de 6 a 12 y más de 12 meses, donde se vio un 10% de eventos trombóticos, concluyendo, digamos, que el esquema abreviado se asoció a un mayor riesgo de MACE a 2 años. Sin embargo, y recientemente publicado, tenemos la información que deriva de este gran estudio que es el estudio MasterDAPT, el cual evaluó el esquema de antiagregación abreviado en pacientes con alto riesgo de sangrado, población a la que responde el paciente que aquí presentamos. No voy a profundizar en MasterDAPT, es un estudio muy conocido, solo decir que incluyeron pacientes con alto riesgo de sangrado, tratados exclusivamente con Ultimaster, sin restricción en la presentación clínica ni en la complejidad de la angioplastia. Estos son los criterios de exclusión, y usaron la plataforma del stent Ultimaster, que es un stent que tiene un strap muy fino, es un strap de celda abierta, lo cual es muy positivo para el tratamiento de bifurcaciones. Está cubierto por un polímero reabsorbible, la droga es sirolimus, y la verdad que creo que es una de las plataformas actuales con mayor digamos, revisión científica, digamos, en la actualidad, a través del registro eUltimaster y todos los registros que realmente han probado la eficacia de esta tecnología en diferentes contextos clínicos. En resumidas cuentas, ¿qué mostró el estudio MasterDAPT? Que el esquema abreviado no fue inferior al esquema convencional en el endpoint neto de muerte, infarto, ACV y sangrado mayor, fue no inferior en eventos trombóticos y fue incluso superior cuando se evaluaron los sangrados clínicamente relevantes. Ahora bien, en lo que nos convoca, el MasterDAPT tuvo un subanálisis preespecificado en pacientes que tuvieron un infarto previo reciente en los últimos 12 meses. Y se vio que en el endpoint neto, el paciente con infarto previo, el esquema abreviado no tuvo mayor, digamos, desenlace neto, no tuvo mayor tasa de eventos trombóticos y tuvo significativamente menor riesgo de eventos hemorrágicos. Así que se concluye de este subanálisis presentado en TCT en el año 2021 que en pacientes con un síndrome coronario agudo reciente no hubo señales
de aumento de eventos trombóticos en el esquema abreviado. En esta población se redujeron eventos hemorrágicos que fueron clínicamente relevantes y este efecto fue consistente, digamos, con lo que se observó en la población general. Para finalizar, sí mencionar este trabajo muy interesante publicado recientemente en el Journal Europeo de Cardiología, donde es un subanálisis de MasterDAP en el tratamiento de lesiones complejas. La verdad que en MasterDAP 1.196 pacientes recibieron, digamos, angioplastias complejas caracterizadas por haber tratado 3 vasos, por haber implantado más de 60 milímetros de stent, por haber tratado una CTO, por haber implantado más de 3 stents o por haber tratado una bifurcación con 2 stents o más de 3 lesiones tratadas en el mismo gesto. Como se puede ver, de vuelta, en pacientes con alto riesgo de sangrado, tratados con angioplastia, el esquema abreviado se asoció a similares tasas de eventos trombóticos y menores tasas de sangrado clínicamente relevante, independientemente de la complejidad de la angioplastia. Esto es este mismo subanálisis de lesiones complejas en pacientes con síndrome coronario agudo y el resultado fue consistente con lo que decíamos recién. Así que, como conclusión y para ir finalizando, las bifurcaciones como lesiones culpables del infarto ocurren en el 10 al 23% de los casos. En nuestro registro tenemos un 11.4% de pacientes con infarto agudo de miocardio. Los aspectos técnicos, digamos, de buena práctica intervencionista, como yo mencionaba, el abordaje radial y la técnica del catéter universal, si quisieran usarla, son realmente compatibles para abordar este tipo de lesiones complejas en este contexto clínico. En el infarto, la evolución y el pronóstico del paciente aparentemente fue independiente de la presencia o no de bifurcaciones coronarias. También decir que el infarto agudo de miocardio se asocia a peores desenlaces intrahospitalarios cuando vamos a tratar una bifurcación, lo cual nos exige, digamos, ser súper rigurosos al momento de lograr el resultado técnico de estas lesiones. Considero que como filosofía de tratamiento se debe, digamos, promover el stent provisional como medida inicial, siempre y cuando sea posible, pero si vamos a hacer técnicas con 2 stents, debido al mayor riesgo de trombosis del stent principalmente, tratar de minimizar el overlapping, seguir paso a paso todas las técnicas como están descritas y, por supuesto, realizar IBUS y OCT. Y, por supuesto, que la antiagregación abreviada es considerable y es una opción aceptable en pacientes con alto riesgo de sangrado. Considero que en pacientes más estables, por ahí, o sin alto riesgo de sangrado, yo me inclinaría por un esquema más estándar. Bueno, muchas gracias y perdón porque me pasé un poquito de tiempo. Muy bien, Marcelo, muchas gracias por tu presentación. De verdad, cuando desde Solasi, con Carlos, me acuerdo, Ricardo, empezábamos a pensar en este concepto del Latam BIF, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a tener un grupo con tanto experto y además con información propia de Latinoamérica que tú has trabajado en conjunto con Lucio y con los colaboradores de Latinoamérica y que podemos tener datos locales, lo cual de verdad desde Solasi agradecemos mucho. Así que de verdad felicitaciones, Marce. Vamos a tener un poquito de tiempo para comentarios del panel, un panel distinguido que ya los presentamos. Me gustaría partir por Brasil. Está Evandro, está Ricardo. ¿Qué conceptos que sacan ustedes de la conferencia o de su práctica habitual en el manejo de una bifurcación en el contexto de un STEMI? Ricardo, Evandro, la palabra es suya. Primeiro, presidente. Muito obrigado. Evandro, dale. É um prazer. Sí. Ricardo, te escuchamos. Ok. Mário, boa noite, buenas noches a todos que nos escutam. Parabéns por mais essa iniciativa de sucesso. São quase 300 conectados. Isso mostra realmente a relevância
do tema, o grande interesse. As bifurcações, nós sempre falamos, não são nenhuma bifurcação igual a outra, e muito mais ainda no infarto com supra. Então, eu também parabenizo ao Marcelo pela revisão bastante extensa que fez do tema. Realmente faltam evidências mais específicas do manejo da bifurcação no infarto com supra. Existem muitas subanálises e daí a importância de dados de registros, que é onde nós temos mais informações desse cenário. Eu vou tentar fazer aqui alguns comentários bastante objetivos sobre um pouco da nossa experiência nesse cenário. Em primeiro lugar, muitas vezes quando você lida com uma bifurcação no infarto com supra, é algo que você descobre durante o procedimento, porque você tem um vaso fechado, muitas vezes no segmento proximal, você não sabe que existe um ramo lateral importante, e a partir do momento que você passa uma corda guia, faz uma pré-dilatação, ou você administra um agente anticoagulante, você começa a ver algum fluxo em algo que pode ser um ramo lateral importante. Então, esse ramo lateral, conceitualmente, ele já vem comprometido, né? Você já tem uma lesão com comprometimento de um ramo lateral. E o manejo, então, ele é um pouco diferente de uma bifurcação onde você já sabe como é a lesão, você já sabe com que você está lidando no começo do procedimento. Nesse cenário, eu entendo que muitas vezes é difícil saber se você está lidando com um trombo ou se você está lidando com uma placa aterosclerótica. E é complicado você também utilizar um método de imagem nesse cenário, nesse momento mais inicial, onde você está tentando recanalizar o vaso, tentando oferecer algum tipo de fluxo para o vaso. Então, eu realmente entendo que a abordagem, ela acaba sendo uma abordagem, na praticamente totalidade dos casos, sempre provisional, onde você vai descobrir que tem um ramo lateral, você vai passar uma corda guia, tentar proteger esse ramo lateral, você vai trabalhar no vaso principal, vai implantar o stent e talvez você mantenha o comprometimento do ramo lateral, principalmente por presença de trombo. E eu não vejo muita indicação de nós sermos mais agressivos para implantar um stent, porque você pode piorar a situação, para implantar um stent no ramo lateral. E muitas vezes com uma terapia antiplaquetária, anticoagulante bastante agressiva, se você reestuda algum desses casos, eu tenho alguns exemplos esse ramo lateral muitas vezes que está subocluído, que está com trombo, está com fluxo time 1 ou 2, quer dizer, um resultado ruim ao final do procedimento, você vai encontrar um ramo aberto. Então, na minha prática, eu recomendaria realmente ser cuidadoso na avaliação se existe ou não um ramo lateral, se existe, tentar passar a corda guia, pré-dilatar, ser bastante agressivo com a anticoagulação, mas ser mais conservador no sentido de partir para uma estratégia com 2 stents. Eu já tive casos no começo da minha carreira de ser agressivo no implante de stents no ramo lateral, resultados que não estavam tão bons nessa situação. E daqui a pouco colocar 3, 4 stents. Isso não ajudou em nada, só piorou a situação. Quanto mais stent, mais trombo, né? Nós já estamos numa situação protrombótica bastante intensa, e a chance desse paciente fazer uma trombose aguda e você não conseguir lidar bem com esses trombos é muito grande. Eu faria uma exceção a esse cenário, talvez no tronco da coronária esquerda, quando você realmente consegue ter uma avaliação mais adequada da presença de uma lesão crítica, uma lesão grave, mas havendo dúvida e havendo evidência da presença de trombo grande mesmo nessa localização, eu também seria mais conservador. E a última ressalva é que o método de imagem, sem dúvida, é muito importante em bifurcações mais complexas, principalmente no tronco da coronária esquerda e bifurcações mais proximais, com grandes ramos laterais. Entretanto,
nessa situação do infarto com supra, que você muitas vezes está de madrugada, está sozinho, está lidando com um paciente instável, que você quer acabar logo com o procedimento e quer estabilizar o paciente, às vezes isso pode se tornar um excesso. Então, a gente também ter bom senso, otimizar da melhor forma a técnica, mas não sermos exagerados em uma situação que mais material, mais tempo, pode também trazer problemas. Muito obrigado, Mário. De acuerdo, gracias Ricardo, excelente traspaso de tu experiencia personal. Evandro, comentario breve de este tópico. ¿Qué piensas tú sobre este tema en particular? Primeiro, parabenizar o Latam Beef e todos os colegas aqui envolvidos nessa iniciativa, que para mim é realmente sensacional, promover esse tipo de educação. E esse tema, com certeza, tem uma relevância muito grande, a gente vê também pelo número de participantes aqui nesse webinar. E o que eu penso vai muito na linha do Ricardo, eu acho que é um cenário super desafiador do ponto de vista da intervenção, do ponto de vista técnico, porque muitas vezes na lesão de bifurcação, no infarto agudo com supra, a gente não lida só com a bifurcação, a gente está lidando com uma alta carga trombótica, muitas vezes situações de choque cardiogênico, não é raro a gente ver pelo envolvimento grande de massa miocárdica, e eu acho que a estratégia provisional, ela realmente é a que mais me atrai nesse tipo de cenário, de tentar recuperar a patência do vaso com a mínima manipulação, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que individualizar cada caso, acho que cada bifurcação, e ainda mais no contexto de alta carga trombótica, ela deve ser individualizada. Em relação a um outro tópico, a via radial, sem dúvida, é muito atrativa nesse cenário. Hoje em dia a gente tem esses introdutores de baixo perfil que permitem a gente usar catéteres de grande calibre. E em relação ao uso do catéter universal, também é uma estratégia muito atrativa que eu tento aplicar na minha prática. Eu tenho utilizado o Icari de esquerda com uma certa frequência e realmente a gente vê que diminui o tempo porta-balão e aumenta e diminui o tempo que a gente obtém a reperfusão do vaso. Então, sem dúvida, eu acho que a estratégia radial ela permite a gente utilizar uma estratégia antitrombótica mais agressiva, que muitas vezes é necessário nesse cenário. E em relação ao manejo da bifurcação, muitas vezes a gente pode usar a técnica provisional, obter um resultado subótimo no ramo lateral e fazer o que o Ricardo falou. Às vezes a gente pode deixar as medicações atuarem, estabilizar o paciente e muitas vezes trazer esse paciente para fazer um reestudo e realmente definir depois uma estratégia, às vezes de duplo stent tardia, caso se realmente detecte uma presença de carga de placa com envolvimento importante do ramo lateral. Então, muitas vezes a gente faz esse tipo de estratégia de reperfundir o ramo principal, às vezes se obtém um resultado que não é tão satisfatório no procedimento index, mas a gente consegue estabilizar o paciente e depois trazer esse paciente de volta para um reestudo e reavaliar isso com uma situação mais confortável para o paciente, para o operador e tomar essa decisão no momento mais tardio. Acho que esses pontos aí que eu queria enfocar. Bueno, gracias, Evandro. Neisser, desde México, nos vamos a México ahora. Gracias por estar acá. Tú siempre muestras casos muy provocadores y eres muy pulcro técnicamente. ¿Te parece que en este setting hay que hacer algo diferente en relación al trombo, en relación al no reflow, al riesgo de no reflow, que me parece que es un poco mayor, a la subestimación del tamaño del vaso? ¿Cuál es la visión desde México? Gracias, Neisser, por estar acá. Hola, muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a la TEMI por la invitación. Pues sí, la verdad que hemos optado algunas cosas que, pues como a pesar del poco tiempo que estamos haciendo angioplastía, pues la verdad que nos hemos encontrado escenarios complejos como los que han descrito, ¿no? Insistir de repente en tratar de dejar un escenario perfecto en un ramo secundario que tiene mínima carga de trombo, pues la mayoría de las veces nos ha llevado a trombosis de repente del stem de la rama principal con compromiso de flujo y a la postre y demás dejándolo. La verdad que como han comentado ya Ricardo, el vaso va a estar abierto una vez que hemos hecho lo suficiente.
La otra cosa es que utilizamos de entrada cuando tenemos una gran carga de trombo, que eso es algo que por ahí había algunos estudios que no demostraron aparentemente que había un beneficio, pero creo que bien utilizado, que es el stent diferido. Vaya, es una estrategia que hay que tomar en cuenta muchas veces. Mucha carga de trombo, una rama complicada, luego a veces la rama con espasmo, que parece ser un vaso pequeño que uno piensa que puede perderlo y que no tiene mayor impacto, pero resulta ser en el espasmo un gran vaso que sí tiene un compromiso y que a la hora de intentar rescatar quizá lo que consideramos como rama principal y dejar este vaso secundario, pues también tenemos un impacto mayor negativo en este paciente. Entonces, específicamente en esto, tratamos de utilizar cuando es posible un poquito de vasodilatador, por supuesto en la imagen intracoronaria, siempre que hay una lesión de bifurcación, independientemente, y por supuesto en este contexto del infarto agudo del miocardio, es mandatorio. La verdad que hemos encontrado bastantes sorpresas en este aspecto, a la hora de entrar y evaluar el vaso, vasos bastante grandes, selección del material adecuado, en optimización proximal, bueno, que nos ha descrito el IBUS, y creo que en cuanto sea posible y en la medida en que podamos hacerlo, pues tratar de utilizar todas estas estrategias farmacológicas que tenemos, ¿no? Si el paciente está hipotenso, pues epinefrina; si el paciente lo tolera, un bloqueador de calcio para que finalmente logremos una dilatación, mejorar el no reflujo, y por supuesto, si no hay trastornos de la conducción o ya tenemos un marcapaso puesto ahí por trastornos previos por el mismo infarto, pues adenosina también utilizamos libremente con la intención de mejorar esos aspectos de no reflujo y por supuesto evitar, digamos, generar un mayor daño, ¿no? Entonces, en resumen, si es posible, utilizo 2B3A, utilizamos terapia farmacológica para prevenir el no reflujo antes incluso de implantar los stents, imagen intracoronaria. Si el ramo secundario tiene un resultado no tan óptimo en este contexto, con que tenga una mínima carga de placa o de trombo residual, la verdad que optamos por dejarlo. Hay abundante carga de trombo en la bifurcación, en el vaso en general. Utilizamos stent diferido y regresamos al vaso finalmente para poder verlo. Algunas veces con muchas sorpresas, solo encontramos una lesión en el segmento proximal a la bifurcación, sin involucro de la bifurcación, y terminamos como manifestado con una estrategia simple. Y por supuesto, siempre aquí yo creo que queda el contexto de siempre simple y mantener todos los vasos abiertos. Creo que ninguno con una bifurcación y ninguno con bifurcación en el infarto agudo del miocardio queda un mejor escenario para comentarlo. Gracias, Mario. Excelente, Neisser. Vamos a terminar esta primera parte de la discusión. Voy a ir a Argentina. Está mi amigo Leandro Lasabe, director de Producar. Gracias, Leandro. Leandro, ¿qué te parece el tema del trombo en particular en este setting? La tromboaspiración y los 2B3A están cuestionados en el uso rutinario, ¿verdad? En el infarto. ¿Te parece que en el setting de una bifurcación podrían tener a lo mejor un poco más de lugar el uso de 2B3A o privilegiar a masticagrelor versus clopidogrel? Y la tromboaspiración, ¿qué opinas de eso? Gracias, Leo. Hola Mario, hola a todos. Felicito a Marcelo por la exposición. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en el contexto de un infarto agudo de miocardio, y yo creo que eso es lo que prima. Y me quedo con las palabras que comenzó a decir Ricardo. Muchas veces lo que estamos viendo es trombo, lo que estamos viendo es placa, lo que estamos viendo no es justamente lesión propia. Entonces muchas veces tenemos que tomarnos un tiempo para poder realmente ver cuál es el grado de lesión de la rama lateral o de la bifurcación. En principio lo importante acá es la apertura del vaso cuanto antes, como ya lo comentó Marcelo, y en términos de la estrategia farmacológica, yo creo que tenemos que, no hay prácticamente evidencia tratándose de bifurcación o no, es inexistente. Entonces tenemos que primar lo que es el infarto. Eso depende de cada centro. Nosotros utilizamos básicamente prasugrel o ticagrelor. Prácticamente ya no usamos más clopidogrel en el infarto. Obviamente que hay algunas situaciones especiales que después se pueden switchar. Si está anticoagulado el paciente, se puede switchar a la semana o al mes. Pero yo creo que ya está demostrado que el ticagrelor y el prasugrel son más efectivos que el clopidogrel para el infarto agudo de miocardio. Y en términos de inhibidores de GP2B3A y de la utilización de tromboaspiración, yo creo que eso es paciente por paciente. Hemos utilizado algunas veces tromboaspiración cuando no tenemos, fundamentalmente cuando uno no retoma el flujo. Y lo mismo que los inhibidores, aunque el hecho de la evidencia con los inhibidores es prácticamente con los nuevos
antiagregante es muy baja, creo que casi inexistente. De cualquier manera, en algunos pacientes los hemos utilizado. Yo creo que eso es más paciente por paciente, pero me quedo con lo que se charló al principio. Acá lo importante es la apertura rápida del vaso. Creo que el stent provisional es casi, digamos, casi la estrategia, no digo mandatoria, pero es la que deberíamos tratar de utilizar en la mayoría de los casos, porque nos ha tocado, creo que a la mayoría, reestudiar pacientes porque se trata de otra lesión y ver que una bifurcación que había quedado, que parecía con lesión, a los 3-4 días ha retomado flujo, ha mejorado, probablemente porque había trombo y ya no está más, o porque había espasmo que ya no está más. Es decir, es una condición especial que lo que tenemos que hacer es rápidamente abrir la arteria, conseguir un buen flujo y tratar de colocar la menor cantidad de metal posible. Eso es lo que yo creo. Son pacientes que tienen una gran carga trombótica y me parece que en términos de antiagregación yo trataría de dirigirme a los antiagregantes como el Prasugrel o el Ticagrelor en principio, ¿no? Estamos sem o áudio, Mário. Perdón, ahora sí. Excelente la discusión del panel, estaba diciendo, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a pasar a discutir en muy poco tiempo dos casos que vienen desde Colombia. Quiero agradecer a Mauricio Zúñiga, es parte del steering también de la TAMBIF. Él es intervencionista en Cali, Colombia, en la geografía occidente. Es un gran propulsor de lo que estamos haciendo del consenso del tratamiento de las bifurcaciones que ojalá podamos presentar este año en un meeting especial. Y así que, Mauricio, te escuchamos con tu primer caso, ojalá sea lo más breve posible para poder discutirlo con todos estos conceptos. Perfecto. Mario, se está viendo, me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, perfecto. Este es el primer caso. A veces, cuando escucho hablar todos estos valiosos comentarios que se están dando en este fantástico panel, a veces me pregunto, claro, hay pacientes para todo, pero la mayoría de las veces la estrategia provisional es la que mejor funciona, sin lugar a dudas. Este paciente es un paciente de 72 años, con varias comorbilidades, ingreso estable hemodinámicamente, sus marcadores de función renal y hemoglobina eran estables, sus marcadores de inflamación o de mal control de su diabetes eran evidentes, ingresa dentro del contexto de dolor precordial con una elevación del segmento ST en derivadas de la pared anterior con una elevación extensa. Rápidamente ingresamos el paciente a sala de hemodinamia, el acceso radial. Generalmente utilizamos un 6 y cuando vemos la necesidad nos cambiamos a un 6 en 7 Slender, que fue como la intención. En algunos casos utilizamos estrategia de catéter universal, en este caso utilicé un catéter diagnóstico y otro catéter dedicado para el vaso a tratar. Guías no hidrofílicas generalmente son las que utilizo en el infarto. Y a pesar de los resultados del total y del TESTI, la trombectomía creo que aún tiene un espacio, sobre todo en estos espacios complejos y ahora con estos nuevos sistemas de succión de mayor presión y mayor diámetro. Este es el caso que traigo. Es un paciente que se presenta agudo. Tiene un compromiso en el tercio proximal de la descendente anterior con una oclusión en esta proyección caudal izquierda en el tercio medio, con una lesión que compromete la diagonal primera también, y una imagen que no es tan clara en el ostium y en la descendente y en el ostium del tronco principal izquierdo y la descendente anterior. Oclusión aguda trombótica, una rama lateral larga, que yo consideré, pues, según los resultados del estudio de Kim, más de 73 milímetros, una diagonal que no quieres perder. Además de eso, la coronaria derecha tenía lesión en el tercio proximal, en el medio y en el tercio distal. Y la primera consideración que me hice es esta rama lateral, ¿puedo o no puedo perderla? ¿Esto es una bifurcación simple o esto es una bifurcación compleja? Me apoyé de los criterios, pues, del definition para tratar de considerarla y mi percepción era que era una bifurcación compleja. Estoy de acuerdo en el sentido que muchas veces lo que uno ve es trombo y a veces es difícil caracterizar la placa. Pasé guías a ambas ramas
y volví a hacerme la pregunta de no saber cómo enfrentar, si utilizaba una estrategia de stent provisional, cómo podía cubrir esta lesión que tenía casi más de 23 milímetros y que tenía todos los criterios que hacen pensar que una rama lateral no se puede perder, un diámetro mayor de 2,5, era una rama única, predominante en ese vaso hasta ese momento, había dominancia por lo menos de esa rama, y la dominancia izquierda era más codominante y le daba bastante prioridad a esa rama. No sabía qué hacer con el ostium tronco, si dejarlo para un segundo tiempo o hacerlo dentro de esta estrategia, hacer una estrategia provisional. Tenía también una obtusa con una lesión del 99%. Lo primero que hice fue garantizar el flujo de los vasos para poder tomar una decisión. Para eso hice estrategia de Dotter, balón, nitroglicerina, inyección de medio contraste con los catéteres de aspiración, que me parece que es otra utilidad que existe, estos catéteres, trombectomía y manejo del fenómeno de no reflujo, como lo dijo Neisser, muchas veces antes o previniendo de que se vaya a generar. Yo consideré esta bifurcación compleja y en ese sentido la interpreté. Creo que hay una opción para los catéteres de trombectomía, como lo decía. Muchos de los que nos hemos formado últimamente nos formamos en la era post-total, del estudio total, y no estamos como tan familiarizados, pero lo importante es que hay escenarios, sobre todo en donde hay alta carga trombótica. Lo otro es la técnica de succionar proximal, y lo otro que me parece importante es que todos los desenlaces en estos estudios muestran que el desenlace de seguridad, sobre todo los eventos cerebrovasculares, son los que más complican la tromboaspiración. Entonces hay que lavar bien los catéteres. Yo opté por una estrategia de 2 stent, hice una estrategia de double kissing crush. Este es el stent en la rama diagonal, es un stent 275 por 33, si mal no recuerdo. Lo implanté más o menos 2 milímetros a 3 milímetros salido al vaso proximal. Hice la optimización de Navarra, pues recomendada por el white paper. Posteriormente, con un balón que tiene el diámetro del proximal, hice el crush del segmento proximal del stent. Tuve dificultades para recruzar el balón. Traté de hacer una técnica de trapping pues, para tratar de pasar, pero tampoco funcionó. Lo que volví fue a hacer un nuevo recruce a través de un segmento más proximal. Posteriormente hice secuencial a la rama lateral a alta presión y después hice un kissing, el primer kissing a 12 atmósferas. Saqué la guía y posteriormente coloqué un stent de la descendente anterior al tercio medio, que es un 338, lo optimicé proximal con un balón 315 a 22 atmósferas y crucé no distal, que esa es una discusión bastante interesante, o proximal o por el segmento medio. Posteriormente hice secuencial a alta presión, rama lateral a 22, rama principal a 22 atmósferas, kissing a 12 y pot, y ese fue el resultado final de la bifurcación descendente anterior y diagonal. No obstante, cuando hice la proyección craneal, tenía que lidiar con la lesión que ya no tenía tan clara vía a nivel del ostium y tronco principal izquierdo. Empecé a hacer proyecciones y logré ver que además de eso tenía pues una disección del tronco distal. Y es que ya tenía que tratar otra bifurcación. Pasé un stent a la rama obtusa primaria, obtusa marginal primera, implanté el stent en la obtusa primera y posteriormente hice un crossover con un stent en tándem del tronco principal a la descendente anterior. Hice pod posterior con un balón 4 por 22 y este fue el resultado que obtuve del procedimiento. Posteriormente traje el paciente para hacer la angioplastia de la rama derecha. Cuando traje el procedimiento para la rama derecha, volví y hice revisión. Tenía un muy buen resultado a nivel de tronco principal izquierdo y rama lateral. También persistía el buen resultado de el double kissing que se había hecho a nivel de la diagonal. Aproveché, a pesar de que ya llevaba más de 2 meses el paciente, le hice imagen endovascular, runa a la rama principal y runa a la rama lateral. Y a pesar de que ya había endotelización de los stents, tenía unas áreas luminares que estaban muy adecuadas. El ostium de la descendente anterior, de la diagonal en la estrategia también tenía una muy buena área luminal,
un área luminal del tronco más adelante del polígono, en el polígono por encima de 10, como pues lo ha recomendado el subgrupo del Excel. Y para evaluar la permeabilidad de la rama lateral, utilicé el criterio del Orbi FFR, que consiste en hacer cuántos conteos de los fotogramas, y cuando usted tiene más de 4.5 fotogramas, es poco probable que esa rama lateral que dejó encarcelada, en este caso la diagonal, vaya a tener una reserva de flujo por debajo de 0.80, Mario. Ese fue el caso que hice. Escucho discusión o recomendaciones. Excelente, Mauricio, tremendo caso. Vamos a discutir, y quiero pedir volver a Brasil, donde está Ricardo. Ricardo, ¿qué fortalezas, qué enseñanzas nos deja el caso de Mauricio? ¿Qué hubiese hecho diferente? ¿Lo hubiese abordado de otra forma? Te escuchamos, Ricardo. Obrigado, Mário. Maurício, parabéns pelo caso, é realmente um caso desafiador, com resultado ótimo. Eu acho que esse caso, ele poderia ter sido abordado também com uma estratégia mais simples no momento agudo, no sentido de tratar a lesão culpada apenas, que era abaixo da bifurcação. Na verdade, a bifurcação da DA diagonal, ela envolvia o segmento da descendente anterior, né? É um vaso doente desde o ósseo. Isso está muito claro. Agora, o local da lesão culpada era distal, e se quisesse simplificar o procedimento, você poderia ter tratado o terço médio apenas e acabou. E trazendo um segundo momento para lidar com a própria descendente anterior e o tronco, que claramente já tinha também uma lesão duvidosa. Não acho que aqui tem questão de certo ou errado, mas é questão da estratégia e os riscos que às vezes você pode evitar. No final ficou muito bem o resultado, ficou um ótimo tratamento. Eu acho que você precisaria no final ter tratado a DA e o tronco de uma forma ou outra, porque a lesão era muito extensa e tratar a DA proximal era muito provável que tivesse, né, um comprometimento, como acabou tendo, uma dissecção, porque tinha muita placa. Talvez poderia ter sido feito num outro momento, não no momento da intervenção primária, pelo que a gente comentou. Às vezes é um paciente que pode complicar mais, são mais extensos, é mais tempo de procedimento. Imagino que isso pode ter demorado um tempo a mais, né? Então, são situações que você pode considerar, às vezes, simplificar, focar só na lesão culpada, que já resolveria o problema do infarto com supra, e trazer um segundo momento. É a única consideração que eu faria, mas tecnicamente a abordagem da bifurcação e do tronco depois, acho que ficou um ótimo resultado. Talvez o diagonal, que não tinha uma lesão tão grave também, inicialmente, poderia, uma estratégia provisional, ter sido considerada ali, sem necessidade do implante primário no tronco, mas é a questão da lesão que acontece durante o procedimento. Gracias por tu comentario, Ricardo. Evandro, vamos a terminar los comentarios de este caso con tu reflexión. ¿Algún cuidado en especial? Aquí hay un tema importante que hay que siempre recordar, que cuando yo hago una bifurcación compleja, especialmente con guías atrapadas que tengo que intercambiar y mucho material que tengo que entrar y sacar, además que hubo una dificultad en el recruce, ¿cierto? Que hay un riesgo un poquito mayor de disección del tronco. Y quizás ahí el mensaje de alguien experto como Ricardo de ser cauto y a lo mejor en el infarto salir de la emergencia y después ir a la lesión más compleja puede tener alguna validez, por supuesto. Evandro, un comentario preciso por este caso. Eu primeiro parabenizar o Maurício, eu achei o caso muito bem manejado e o resultado realmente muito bom, tanto na lesão culpada, na DA no diagonal, como no tronco também, e no marginal, acho que ele conseguiu um excelente resultado. Eu concordo com o Ricardo, isso com certeza, quando a gente aumenta a complexidade do procedimento, a gente se expõe a maiores riscos de complicação, né? No reflow, muita manipulação de material, e às vezes realmente tentar recuperar o fluxo do vaso, estabilizar o paciente e fazer uma estratégia provisional mais simples e depois
trazer numa situação de maior estabilidade para complementar o tratamento, eu também enxergo esse tipo de estratégia com bons olhos, mas eu acho que ele conseguiu fazer o que ele se propôs de uma forma muito elegante. Um ponto técnico a se considerar realmente, eu gosto muito de abordar essas lesões de infarto com fios guias não hidrofílicos. Eu me sinto mais confortável. Eu acho que esse tipo de fio ele dá mais segurança, porque, como o Ricardo falou, a gente no infarto a gente não consegue enxergar o leito distal do vaso, obviamente, por razões óbvias, e esse tipo de fio dá mais segurança na recanalização desses vasos. Eu acho e considero que o Maurício falou como muito válido o uso da tromboaspiração de maneira, obviamente, individualizada. Acho que cada caso deve ser pesado, risco e benefício. Na minha experiência, eu vejo a tromboaspiração como uma coisa útil, que me ajuda no manejo, principalmente de casos com alta carga trombótica, e vejo com bons olhos esses novos dispositivos que estão chegando ao mercado, como o Penumbra, o CatchRx. Então, ainda não tive experiência em testar esses dispositivos, mas eu acho que talvez nesse cenário onde a gente tem bifurcações envolvidas, grande carga de trombo, eu acho que esse tipo de dispositivo pode ter alguma realmente validade e isso se transpõe em algum benefício clínico. A gente precisa de mais estudo e evidência científica nesse sentido. E a única coisa que talvez pudesse elucidar um pouco melhor o caso do Maurício é ele ter usado a imagem intravascular no procedimento Index. Eu não sei por que motivo, acho que ele não conseguiu usar. Obviamente, também a gente paga um preço por maior instrumentação do vaso, maior risco de no reflow. E eu acho que nesse caso dele, o uso de 2B3A realmente e vasodilatadores pode ajudar muito, né, na estabilização do paciente, na recuperação do fluxo e clarear mais o vaso, diminuir realmente a carga trombótica. Eu acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Eu achei fenomenal o caso e parabéns, Maurício, novamente. Bueno, gracias, Evandro. Justamente a través de las preguntas y respuestas llegó una pregunta de nuestro amigo Jaime Fonseca de la importancia de la imagen, y él refuerza esto del manejo del trombo, subestimación del diámetro del vaso, y yo creo que todos concordamos desde la TAM-BIF que si es posible ocuparlo en el procedimiento índice, en casos tan complejos, es la mejor opción. Mauricio, el doctor Canejo te pregunta ¿cuánto tiempo de DAPT le diste a este paciente de doble agregación plaquetaria? Mario, antes, interesante la pregunta anterior. Yo siempre me hago esa pregunta. No todo en los centros donde trabajo, son 4 centros, tenemos imagen endovascular solo en 2 centros. Y siempre me pregunto cuando tienes que hacer un tronco principal izquierdo urgente y no tienes la disponibilidad de imagen, y vuelvo y me hago la pregunta de si uno debería revisar estos casos en el tiempo. Yo sé que es una conducta que se abandonó, que se tuvo cuando se utilizaban stent de primera generación. No sé si cuando lo haces así tan urgente y tienes que resolver, hay un espacio para traer esos pacientes y hacer la imagen. Eso fue lo que hice con este paciente. Yo no tenía disponibilidad cuando hice este paciente imagen endovascular. Cuando hice el segundo tiempo, aproveché, hice los rooms a tratar de resolver lo que posiblemente no lo tenía. Lo otro es que el DAT de este paciente va a 30 meses, la antiagregación dual por su contexto y la extensión de stents, tantos stents que tuve que utilizar y los vasos principales pues proximales que tuve que tratar basado pues en el estudio de los scores de riesgo pues de mayor trombosis de stent. Está 30 meses, Mario. De acuerdo. En honor al tiempo vamos a pasar al segundo caso, que lo va a comentar después Neisser y Leo. Carlos es el actual director de la TAM-BIF, miembro fundador, gran promotor de esta idea, así que es un lujo tenerte, por supuesto, en la TAM-BIF y acá en este webinar, Carlos. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Para mí, pues, es un honor compartir
esta iniciativa y más este panel tan espectacular que tenemos ahora. Este es un caso muy dramático. Lo había presentado yo en el TCT en el 2018 previamente. Es un caso muy dramático, como van a ver. Es un paciente básicamente que estamos en Semana Santa. No había ningún intervencionista. Yo era el único intervencionista de todo el hospital. Y me llamaron por un paciente de 45 años, mujer, previamente sana, con un dolor torácico y llegó prácticamente en shock en minutos. Llamaron de urgencias, paciente con un electrocardiograma que mostraba una elevación en BR, B1, BL, con una depresión en las otras derivaciones, alternando con bloqueo de rama derecha. Se activó el laboratorio de cateterismo. Lo que hicimos fue que este paciente llegó en muy malas condiciones generales. Pues le pusimos balón de contrapulsación intraórtico. Hicimos la coronaria derecha. La coronaria derecha de esta dama era completamente sana. Y la izquierda, miren lo que encontramos. Entonces, basado en una paciente en shock muy deteriorada, presiones al límite, digamos, con soporte vasopresor full, reanimación en el servicio de urgencias, no sabíamos qué hacer, si llamar a emergencia para hacer CABG de emergencia o si irnos con PCI, cuál técnica, si dos stents, un stent, predilatación con balón, más trombectomía, porque aparentemente no tenía lesiones ateroscleróticas, hacer embolectomía con estos nuevos stent retrievers. Y de acuerdo con las guías del EBC, es el shock e infarto del tronco principal izquierdo es una de las pocas indicaciones. Yo no soy muy amante de esta técnica, pero esta es una de las indicaciones donde funciona bien. Del SKS es fácil, se consigue una patencia fácil, rápida y es salvadora en un tipo de paciente como en este caso. La parte maluca de esta técnica y por qué no nos gusta a casi nadie es que la restenosis es muy alta debido a que se produce una deformación de arquitectura en ocasiones raras, se producen medialunas y es imposible posicionarlos adecuadamente, por lo que no es en casos selectivos nunca se debe utilizar, sino solo en casos dramáticos como en este caso que tenemos ahora. Entonces mi plan era primero irme tan rápido como sea posible en este caso, conseguir patencia lo más rápido posible, hacer un SKS con la idea de que si el paciente sobrevive, traerla nuevamente al laboratorio de cateterismo para convertir esta técnica a un crush para mejor arquitectura del vaso, para mejor posición y mejores outcomes a largo plazo, desenlaces a largo plazo. Entonces, este es continuando con el caso, pasamos una guía a una de las arterias, quién sabe cuál, conseguimos pasar, lograr ver un poquito cómo era la arquitectura, vimos que era una trifurcación, pasamos otra guía a la arteria circunfleja, como ustedes ven, pasamos una tercera guía al ramo y ahí estamos con un catéter 8 French por vía femoral. Ahí hicimos el SKS, como ustedes pueden ver ahí. Y este es el resultado, como ustedes ven, ya empezamos a tener mejor permeabilidad del vaso. Hicimos inflados a alta presión para expandir mejor el stent y vemos que ya logramos conseguir una mejor patencia y este es el resultado final de esta dama. Logramos sacarla pues con permeabilidad de todas las arterias con un flujo relativamente adecuado. Balón de contrapulsación intraórtica, catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Y el paciente 6 horas más adelante entró en un shock profundo, no respondía a inotrópicos, parámetros hemodinámicos que no eran los adecuados. Nosotros no teníamos impela, no tenemos impela porque es prohibitivo pues en Latinoamérica generalmente. Tenemos ECMO,
y tenemos CentriMag. En ese momento el ECMO se llamó al grupo de ECMO, se colocó en ECMO, y el ECMO a la semana mostró un trombo gigante, muy grande en la aurícula derecha. Se removió el ECMO, se llamó a cirugía, el cual el trombo fue removido en cirugía y se colocó en CentriMag, que es un LVAD, es un dispositivo de asistencia ventricular aguda de soporte. Se llamó incluso al grupo de trasplante. El grupo de trasplante rescate fue activado y la emergencia, prioridad del trasplante de emergencia fue tenido en cuenta. Estuvo 2 semanas en CentriMag esperando para un trasplante cardíaco de emergencia. Sin embargo, el paciente entró en un shock séptico, infectada, y en la 3ª semana, desafortunadamente, la paciente falleció. Entonces, es un caso que nos deja muchas preguntas y nos deja muchas áreas de mejoría y de incertidumbre. El primero, si el ECMO se debería utilizar mucho más temprano en este tipo de pacientes que llegan con este tipo de anatomías y con esta gravedad. Si el Impella pudiera haber hecho diferencia porque es más rápido de montar que el ECMO. Si el CABG cirugía puede haber sido mejor en este caso. Si tal vez existe una técnica mucho más rápida para ganar patencia que con 2 stents como vimos ahí, y para liberarnos de ese trombo que tenía esta paciente en arterias no ateroscleróticas, como stent retrievers, sistemas de succión diseñados como Penumbra, o catéteres de trombectomía mucho más eficientes de alto bore, de big bore, en este grupo de pacientes. Este es el caso en total que quería yo compartirles, y está bienvenida a la discusión. Bueno, Carlos, gracias por presentar este caso. Cuesta a veces presentar casos donde no nos va bien, ¿cierto? Y la paciente falleció, y de repente son los casos quizás donde uno más aprende. Y por eso es muy bueno compartirlos con la altura de miras que eso lo requiere, ¿verdad? Neisser, quiero escuchar tu comentario. ¿Cuál es tu enfrentamiento cuando la arteria culpable es el tronco, o ya está ocluido, subocluido, la bifurcación? ¿Has hecho alguna vez esta técnica o vas a la técnica convencional? Te escucho. Sí, la verdad que no he hecho ninguna vez esa técnica. Creo que como escenarios muy particulares, como lo ha puesto aquí Mario, o sea, y como lo ha escrito Carlos, perdón, tienes un paciente prácticamente chocado, con asistencia de balón, con oclusión. Lo que sí me llama la atención de entrada es que la derecha, por ejemplo, no tiene enfermedad, prácticamente está libre. En un paciente que llega con oclusión del trombo, del tronco, desde entrada, pues la verdad que sí me pregunto si esto es placa aterosclerótica o si es un embolismo, que podría haberlo. Y tal vez en este punto, vamos paso a paso, ¿no? Recuperar flujo, si recuperar flujo, balón, no sé, hasta incluso un kissing balón antes de ver y como analizar un poquito las características de esto, si es trombótica, si hay posibilidades, claro. Y si no, la verdad que me parece una terapia de rescate que, como ha comentado Carlos, se puede traer después, hacerlo. Y alguna vez me han visto que ha pasado incluso que has perdido un ramo secundario al tratar de hacer una técnica de 2 stents y demás, y que has perdido el ramo. Entonces creo que técnica de rescate está perfecto. Creo que lo que modificaría un poquito quizá del simultáneo kissing stent es no dejarlo para no hacer un doble barril, porque finalmente lo que quieres tú es permeabilizarlo, y eso haciendo este aspecto, pues pensar en lo que sigue, y lo que sigue posiblemente es hacer un cross de esto y tratar de minimizar el material en el tronco. Me parece que es una estrategia que puede haberlo. Es decir, si voy a hacer un simultáneo kissing, prefiero hacer un cross de entrada, o posiblemente, o jalarlo un poquito, tener el simultáneo kissing, no tanto en doble barril, sino dejar un simultáneo kissing quizá con una diferencia entre un ramo que considero secundario y el ramo principal, como de tal manera que me garantice permeabilidad, y eventualmente, si me da oportunidad, pues resolverlo y hacer un kissing de ese tipo, ¿no? Creo que sigue siendo una estrategia viable. Las desventajas que yo le veo, como siempre, es que
hay que hacerlo en un stent más grande, un 7 French eventualmente se puede por acceso radial, pero en el contexto de aquí un 8 French, en un paciente ya con choque, con requerimientos de un balón de contrapulsación, ya de por sí incrementa la mortalidad por el simple hecho de incrementar un acceso que eventualmente es femoral para avanzar en 8 French. Ya de por sí el balón, muy recientemente esta discusión entre el impela, el balón y nuevamente vaya, el incremento de mortalidad por finalmente el acceso femoral, choque, creo que sí es posible, yo lo haría en 7 French, lo consideraría como una estrategia, pensaría en este aspecto que he comentado ahora, vaya, el resultado es muy bueno y en este contexto tenemos paciente. Y una frase que suelo decir con regularidades cuando son escenarios así complejos, bueno, tenemos paciente, hay paciente y partiendo de que hay paciente podemos hacer muchas otras cosas más en el contexto, ¿no? Si el paciente tiene restenosis, cirugía de revascularización después en otro contexto, pero el paciente está libre, ¿no? De este escenario tan complejo que te ha tocado ver. Entonces, me parece que es una técnica que para este escenario imposible, vaya, está perfecto y el resultado es muy bueno. La verdad que yo no hago discusiones ahí. Casos en complicaciones severas con perforación en bifurcación, donde de repente hay que hacer alguna estrategia para tratar de verlo, justo en este escenario, porque el doble barril sigue siendo incluso una buena solución para tratar de verlo, ¿no? Y el caso pues no estaba para pensarlo mucho. Creo que la intención de todo esto, de preservar la vida antes que la función y tratar de mejorar otras cosas, siempre está antes que el resultado óptimo en esta ocasión. Te perdimos un poquito, Neiser. Entiendo bien. Ojo que esta técnica, entonces, la recomendación desde la TAM-BIF es que es una técnica que no se ocupa casi nunca, solamente en casos tal vez muy selectos, porque después convertirla a un crash no es tan fácil tampoco. Tiene dos stents subexpandidos, las guías probablemente pueden pasar por fuera del stent abdominal, las imágenes son difíciles de interpretar, bueno, pero bueno, por supuesto para casos en que la paciente está falleciendo en la mesa puede ser una salida. Leo, ¿cuál sería tu take home message sobre este caso? Bueno, rápidamente, yo creo que es fácil comentar esto después, es muy problemático estar ahí. Yo creo que cuando uno está ahí hay que hacer lo primero que se le ocurre para abrir la arteria. Me han tocado 2 veces tener unas situaciones parecidas y yo creo que lo primero que siempre intento hacer es abrir la arteria, pasar una cuerda a donde sea con un balón montado prácticamente y abrir y que aparezca algo y después empezar a buscar a dónde pongo las cuerdas y qué técnica uso. Pero yo creo que trataría de perder el menor tiempo posible con una cuerda y un balón montado y abrir y ver. Y después ver si hago un SKS o lo que fuera, pero me parece que lo que prima acá es abrir la arteria. Y yo creo que Carlos lo logró con esa técnica que eligió en ese momento y creo que eso estuvo bien porque tuvo buen flujo y creo que la complicación fue más allá de la técnica usada. Pero yo creo que acá, rescatando un poco lo que se venía diciendo anteriormente, lo que prima es abrir la arteria, como sea. Y más en una situación así tan dramática, yo pasaría una cuerda a donde vaya y abro la arteria y veo qué hay. Y después, bueno, elegiré la técnica, lo que fuera. Obviamente que el SKS no es ninguna técnica de elección, pero bueno, en casos como este me parece que no tiene mucho que ver la técnica. Acá hay que abrir la arteria. Una mujer joven, 40 y pico de años, me parece que es algo dramático. Estoy de acuerdo. Ricardo, en un contexto de una lesión de bifurcación de tronco aguda, con trombo, no este caso dramático, sino una bifurcación con mucho trombo, ¿tú adoptas la misma técnica que en el caso electivo o vas al caso provisional, como tú bien dijiste? ¿Cuál sería el mensaje para la audiencia? Todavía tenemos 255 participantes después de 1 hora y media de webinar, así que están muy interesados, seguro, por tu opinión. Eu penso que são situações muito desafiadoras, extremas, e como acho que o Leandro colocou muito bem, é muito fácil, muito mais fácil para nós estar comentando agora do que você estar enfrentando a situação na hora, onde você quer recuperar a qualquer preço a permeabilidade do vaso. Mas dito isso, conceitualmente, eu acho que o SKS não deve nunca ser utilizado. Acho que é uma técnica prescrita, acho que é uma técnica que
remonta a 20 anos atrás, onde nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje, e ela funcionou razoavelmente bem em situações anatômicas muito favoráveis, com vasos muito calibrosos, onde mesmo assim, problemas que nós não queremos mais ver, não esperamos mais ver, aconteciam. Então, eu não recomendaria em nenhum cenário essa técnica. Acho que num cenário, seja de bifurcação ou trifurcação, de tronco, que tem uma quantidade grande de trombo, o ideal é não corrermos para colocar um stent. Garantir que foi passado corda-guia nos vasos certos, né? Bem posicionados, pré-dilatar, e se precisar pré-dilatar bastante, otimizar a anticoagulação e tentar recuperar o fluxo. O único motivo para corrermos e implantar um stent nesse cenário é realmente se esse objetivo não for alcançado. E no cenário do tronco, existe um vaso principal sempre, que é a descendente anterior. Então, eu acho que precisa ser privilegiado a descendente anterior, é o vaso que leva ao colapso, é o vaso que leva ao choque cardiogênico, é o vaso que nós precisamos optar, é o vaso que deve ser escolhido num cenário de oclusão proximal de tronco, e depois lida com o resto. Eu não perderia tempo aqui, entre aspas, né? Estou colocando com outros vasos ou outras considerações. Eu tentaria recuperar a descendente anterior. Uma vez recuperar a descendente anterior, aí eu gastaria o tempo que precisar para tentar reacessar os outros vasos, para dilatar, para recuperar o fluxo e eventualmente até colocar um stent adicional, mas só implantaria outros stents realmente numa necessidade extrema. Eu tentaria ser mais simples, privilegiar a descendente anterior e tentar manter a patência dos vasos. Pregunta el doctor Arangu si es que el diagnóstico de la paciente se pudo finalmente dilucidar, ya que tenía ausencia de enfermedad coronaria en el resto de los vasos, si le hizo autopsia, apareció algún otro antecedente. Y acá dice el doctor Vilches que quizás con Impela la paciente podría haber tenido un mejor outcome. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Sí, pero no hay duda. O sea, el problema de Impela es lo prohibitivo del costo en Latinoamérica. Sigue siendo un dispositivo inalcanzable en Latinoamérica con $33,000 cada catéter y que no se puede reutilizar. Es muy difícil para un sistema de salud latinoamericano. Incluso en Canadá y en Europa es difícil tener un dispositivo de este valor. No dudo que haya ayudado mucho en este caso. ¿Okay? Yo creo que también ayudó el desenlace en que se colocó más bien tarde el ECMO, y ese es otro punto. Yo creo que si se hubiera sido colocado más temprano, hubiera ayudado al shock también de esta paciente, ¿cierto? Ok. Bueno, yo creo que hemos tratado de tocar algunos temas relevantes de esta patología, del tratamiento de la lesión de bifurcación en el contexto de infarto. Esto daría para probablemente 1 hora más de discusión, pero en honor al tiempo yo voy a dar por finalizado el webinar. Me gustaría desde Solasi y desde Latam BIF agradecer primero la presencia de todos los asistentes. Llegamos a tener 280, 300 asistentes conectados. El tema interesa mucho, vamos a insistir en estos temas en los próximos webinars. Gracias por el soporte que le dan a Solasi y a Latam BIF. Y gracias a este tremendo grupo de panelistas que, bueno, hacen Latam BIF. Al final Latam BIF es un grupo de personas que ha querido dedicarse a este tema y lograr transmitir educación, conceptos claros, y me parece que el objetivo en este webinar se ha logrado. Así que, amigos, muchas gracias por sus conceptos, gracias por sus enseñanzas, y gracias a la empresa Terumo por habernos aportado
para esta educación. Así que cerramos la sesión. Gracias. Los esperamos el 4 de agosto en México a todos, en Solasi. Sí, por supuesto. Nuestra gran fiesta, el Congreso Solasi, 4, 5 y 6 de agosto en Ciudad de México. Así que ahí vamos a estar, Neisser. Perfecto. Aquí los espero. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. A todos. Gracias. Hasta luego.